Buenos días, soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y bienvenidos a La Constante de Planck. Hoy vamos a hablar de una historia rodeada de misterio que incluye desapariciones de barco, teletransportación y viajes en el tiempo. Hoy hablamos del experimento Filadelfia. Nuestra historia comienza en el año 1955 en un taller de automóviles de Michigan. Este es Morris Ketchum Jessup, un vendedor de coches estadounidense con una gran pasión por la astronomía y todo lo relacionado con los ovnis. De hecho, aunque trabajó gran parte de su vida como vendedor de automóviles, tenía un máster en astronomía. Jessup además era escritor y acababa de publicar el libro The Case for the UFO, en el que hablaba de los posibles medios de propulsión de los platillos volantes. Estando un día en su casa, Jessup recibe una carta de una persona desconocida que le informaba de un experimento desconcertante que se había producido 12 años antes en la ciudad de Filadelfia. Según explicaba la carta, en 1943 la Marina estadounidense había estado probando una nueva teoría de Albert Einstein llamada teoría de campo unificado, que permitía unificar el electromagnetismo con la atracción gravitatoria. Para ello, la Marina había hecho una prueba en los astilleros navales de Filadelfia, utilizando un destructor al que le habían instalado unos dispositivos eléctricos. Según contaba la carta, cuando la prueba comenzó, el barco se rodeó de una neblina verde azulada y acto seguido desapareció. Chon, chon. La persona que escribía la carta se identificaba como Carlos Miguel Allende. Pero esto no era todo. Según cuenta la carta, cuando el barco reapareció, se observó algo terrorífico. Algunos marineros habían desaparecido, otros corrían envueltos en fuego y algunos incluso se habían fusionado con el casco mientras agonizaban. El autor de la carta alegaba que él mismo había sido testigo de cómo el destructor desaparecía y se refirió a este incidente como el experimento Filadelfia. ¿Un destructor naval que desaparece sin más? Esto es inquietante cuanto menos. Jessup, al ser escritor, vio en esta historia la oportunidad de su vida y le contestó al autor de la carta pidiendo más pruebas o referencias en algún periódico que respaldara sus afirmaciones. Varios meses más tarde, Jessup recibe una nueva carta. En ella, el enigmático Allende añadía más información haciendo el evento aún más perturbador. En esta nueva carta, Allende indica que cuando el destructor desapareció de Filadelfia, apareció de la nada en el puerto de Norfolk, a 450 kilómetros de distancia, donde estuvo ese breve tiempo antes de volver a aparecer de la nada en Filadelfia. Es decir, hablamos de un barco que desapareció y se teletransportó a otro lugar. Aunque pueda parecer bastante increíble, lo cierto es que había testigos que efectivamente habían visto el barco en Norfolk el mismo día. Pensad que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. El puerto de Filadelfia es un puerto fluvial, está en el río Delaware, por lo que para viajar en barco desde Filadelfia hasta Norfolk, el barco tenía primero que ir río abajo hasta la bahía de Delaware, salir a mar abierto esquivando las minas y submarinos alemanes y entrar al puerto de Norfolk a través de la bahía de Chesapeake. Esto en 1943 era una operación que llevaba casi un día, por lo que era imposible que los testigos hubieran visto el barco en ambas ciudades el mismo día, porque había que ir y volver. Pero lo cierto es que sí, había varios testigos que habían visto el barco en Norfolk y en Filadelfia ese mismo día. Allende, no obstante, no aportaba ninguna referencia a ningún periódico y decía haber olvidado algunos detalles del suceso. Jessup, lógicamente, empezó a sospechar que el tal Allende se estaba inventando la historia, dado que además la carta incluía algunas afirmaciones claramente místicas, como que él era un hombre de las estrellas, o que la Marina podría estar aprovechando la tecnología probada en el experimento Filadelfia para fabricar platillos volantes. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero lo que cuenta la carta es cierto? Claro, a ver, digamos que la historia que cuenta Allende tiene algunas lagunas, unas pocas inconsistencias. Vamos, que es muy difícil de creer. Jessup pensó que Allende estaba inventándose toda esta historia y cortó toda comunicación con él. Pero ojo que la historia se vuelve aún más turbia. 2 años más tarde de haber recibido las cartas, en 1957, Jessup estaba ahí un día tranquilo en su casa y de repente recibe una llamada de la Oficina de Investigación Naval de la Marina de Estados Unidos y le dicen que han recibido un paquete anónimo y que necesitan su colaboración. Claro, imaginaros el percal, un escritor de ciencia ficción apasionado de los ovnis que le llaman de una oficina de investigación del gobierno para un asunto secreto. La cosa promete. Cuando llega a la oficina, la Marina enseña a Jessup un paquete anónimo que habían recibido, que contenía una copia de su libro, El caso de los ovnis, con unas anotaciones escritas al margen. Las anotaciones parecían hechas por 3 personas distintas y lo perturbador es que estas anotaciones parecían estar intercambiando opiniones en las propias anotaciones sobre si realmente Jessup podría haber descubierto información secreta del experimento Filadelfia, así como otras actividades como el desarrollo de los ovnis por parte del gobierno. La Marina estaba bastante confundida, lógicamente, no entendían muy bien qué estaba pasando, no sabían quién había mandado el libro ni de quién eran las anotaciones y querían que Jessup les diera respuestas. Digamos que era una situación donde todo el mundo sospechaba de todo el mundo, porque nadie sabía qué estaba pasando en realidad. Pero aquí la pregunta es, ¿el experimento Filadelfia ocurrió realmente? Desde luego es una historia muy extendida, pero en los detalles está la respuesta.
Si leéis sobre el experimento Filadelfia, veréis que en realidad no hay una versión, sino que hay muchas versiones distintas, y cada una cuenta la historia de una forma ligeramente diferente. Aunque no lo creáis, hay una explicación científica a todo lo que os acabo de contar. Lo primero es que la Oficina de Investigación Naval siempre ha desmentido que se llevara a cabo este experimento, alegando que es un bulo. Pero mucha gente piensa que, lógicamente, la Oficina de Investigación Naval miente y que tratan de ocultarlo. Pero yo os voy a explicar lo que pasó realmente y por qué se originó esta historia que hoy conocemos como el experimento Filadelfia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las versiones coinciden en que el barco utilizado por la Marina fue el USS Eldridge. Este barco es un barco real que existió y entró en servicio en 1943, el año en que se produjo supuestamente el experimento Filadelfia. Aquí parece que hay consenso entre todas las versiones. El USS Eldridge era un destructor de escolta de la Marina de Estados Unidos y fue construido para luchar en la Segunda Guerra Mundial. El tema es que las guerras siempre agudizan el ingenio y provocan innumerables adelantos científicos, como ya explicamos en el vídeo de la máquina Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes y sobre todo las minas submarinas estaban destruyendo una cantidad enorme de barcos aliados en el Atlántico Norte. Los aliados tenían muchos problemas para moverse por esta zona. Las minas que utilizaba Alemania en la Segunda Guerra Mundial eran de tipo magnético. Los objetos de acero, como un destructor, interaccionan con los campos magnéticos, porque como ya vimos en el vídeo de la cocina de inducción, el acero es un material ferromagnético. Las minas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial funcionaban detectando alteraciones en el campo magnético de la Tierra, por lo que cuando un destructor pasaba cerca de ellas, la variación en el campo magnético terrestre causaba que la mina se disparara. ¡Pum! O algo así. Esto causaba un serio problema, ya que no hacía falta ni que el barco tocara la mina, con pasar cerca ya era suficiente. Y obviamente las minas estaban sumergidas, con lo cual los barcos no podían verlas, vamos, todo ventajas. El caso es que Estados Unidos estuvo haciendo unas pruebas para instalar en los destructores un dispositivo que pudiera generar un campo magnético que alterara la anulación producida sobre el campo magnético terrestre. La técnica para lograr esto se conoce como degaussing, y consiste en tender unos enormes cables alrededor del casco del barco y hacer circular por ellos una corriente eléctrica. Estados Unidos sí llevó a cabo experimentos de degaussing en los astilleros de Filadelfia, pero esto no es algo moderno. Cuando los barcos pasaron de estar hechos de madera a estar hechos de hierro, ya se observó que el flujo del campo magnético terrestre en el barco se veía alterado y que las brújulas no funcionaban bien, como también vimos en el vídeo del Triángulo de las Bermudas. ¿Veis? Si es que al final está todo conectado. Estados Unidos pretendía hacer los buques invisibles al campo magnético y de esta forma ser invisibles para las minas. Y aquí viene la parte del mito relativa a que el barco se hizo invisible. Era invisible al campo magnético, pero no lo era al ojo humano, ni al sonar, ni nada. Lógicamente, cuando los marineros instalaban estos artefactos tampoco sabían qué estaban haciendo, esto era un secreto, pero claro, se escuchaban habladurías del tipo esto hace que el barco sea invisible al enemigo. Imagino que lo entenderían a nivel literal y de ahí vino el tema. Vale, pero ¿y el hecho de que estuviera en Filadelfia y en Norfolk el mismo día y fuera visto por testigos? También tiene su explicación. Como hemos visto antes, el puerto de Filadelfia está emplazado en el río Delaware y efectivamente una posibilidad es atravesar la bahía, pasar al océano Atlántico y entrar en Norfolk. Pero lo que no todo el mundo sabe es que aquí hay un canal artificial que comunica el río Delaware con la bahía de Chesapeake. En la Segunda Guerra Mundial este canal era usado por los destructores aliados para evitar tener que salir al mar abierto y que los submarinos alemanes te enseñaran el poder del lado oscuro. Además podían viajar mucho más rápido porque no tenías que ir esquivando minas. Esto permitía cortar el tiempo de viaje a unas 8 horas, lo que hace que fuera perfectamente posible ir y venir en el día. Vale, pero ¿y la neblina verde azulada? Bueno, esto es una cosa que siempre se relaciona con el experimento Filadelfia, porque hubo algunos intentos de montar una planta generadora de electricidad en algunos de los destructores. Esta planta producía el efecto corona, generando unos rayos enormes debido a las descargas de electricidad que contribuyeron a pensar que podía estar relacionado con los cables que se ponían para el degaussing, pero son cosas totalmente distintas. En el USS Timmerman, por ejemplo, sí que se instaló una planta generadora de electricidad a bordo y hubo alguna descarga, pero sin heridos. Lógicamente en otros casos se produjo algún accidente que otro, principalmente quemaduras, de ahí también las habladurías de que la tripulación tuviera quemaduras. Vale, pero ¿y los marineros desaparecidos? Bueno, hay una historia bastante frecuente relativa a esto. En uno de los viajes, en Norfolk, unos marineros se fueron de fiesta a un pub. Tras unos cubatas la cosa escaló rápido y se montó una pelea. La camarera del bar cogió a estos dos marineros y los echó a patadas del local, como era de esperar, pero cuando quisieron darse cuenta de la hora que era, el barco ya había zarpado. Lógicamente, cuando llegaron a Filadelfia, pues faltaban esos dos e imagino que otros muchos que también estarían por ahí bebiendo en un bar, cosas de la vida. Vale, pero ¿y las cartas del principio? ¿Quién las mandaba? ¿Cómo surgió el mito entonces? Las cartas eran mandadas por un señor que se llamaba Carl M. Allen. Imagino que se hizo llamar Carlos Miguel Allende para pasar desapercibido y no lo encontraran, pero no lo hizo muy bien. Pero lo acabaron encontrando y confesó haberse inventado toda la historia y ser el autor de las cartas. Dijo que se las envió a Jessup para asustarle mucho, por algún motivo que desconocemos, al menos yo. Allen había estado alistado en la Marina y conocía algunas cosas, de ahí que el mito pudiera llegar a ser creíble en la fecha. Jessup, por su parte, no lo pasó muy bien. Tras su primer libro,
escribió un segundo libro que no se vendió nada bien, por lo que su editor no quiso publicarle más ejemplares. Al año siguiente, en 1958, perdió su trabajo y se separó de su mujer, y lamentablemente terminó suicidándose al año siguiente. El tema es que Jessup reconoció la caligrafía de las anotaciones del margen del libro, porque era la misma de las cartas que había recibido, por lo que se supo que las anotaciones las había hecho el propio Allen, que era además el que había enviado a la Oficina de Investigación Naval el libro de Jessup. Vale, pero entonces, ¿existió el experimento Filadelfia o no? No hay ningún registro oficial ni extraoficial que demuestre que tal experimento fue llevado a cabo. Además, es de sentido común, un experimento así no se llevaría a cabo en el puerto a la vista de todo el mundo. Además de haber existido, habría salido en los periódicos, y no hay ninguna noticia ni ningún testigo que viera el barco desaparecer como tal. Hubo testigos que vieron el barco en Filadelfia y en Norfolk, que hemos visto que eso sí que era posible, pero no hubo nadie que lo viera desaparecer propiamente dicho, ni en un sitio ni en el otro. Y si habéis visto la serie de Loki de Marvel en Disney Plus, en el quinto episodio, cuando están al final del tiempo, aparece un barco de la nada que supuestamente había sido borrado del tiempo. Ese barco, como podéis ver, no es otro que el USS Eldridge y es un guiño al experimento Filadelfia. También hay muchos errores en la línea temporal del USS Eldridge, porque la fecha que más autores coinciden que se llevó a cabo el experimento, que fue el 28 de octubre de 1943, realmente los registros de navegación y bitácoras del barco aseguran que el USS Eldridge ni siquiera estuvo en Filadelfia entre agosto y diciembre de ese año. Aunque tampoco he conseguido averiguar con certeza dónde se encontraba, básicamente porque era plena Segunda Guerra Mundial y la Marina no te iba a decir dónde estaba el barco. Algunos registros dicen que estaba en las Bahamas y otros dicen que estaba de camino al Mediterráneo, pero el caso es que no estuvo en Filadelfia. Así que podemos concluir que el experimento Filadelfia fue un bulo creado por un hombre llamado Carl M. Allen, que cogió un montón de ideas sueltas y elaboró esta historia digna de película. Por cierto, hablando de películas, además de aparecer en la serie de Loki, se hizo una película llamada The Philadelphia Experiment en 1984 y otra con el mismo nombre en 2012. No he visto ninguna de ellas, así que no os puedo decir si están bien o si son un truño. Si las habéis visto y queréis comentar, por favor decidme en los comentarios si os ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.